Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces Indígenas. Me presento, soy Venancio Coñopán Mesías, mapuche y abogado, actual director de incidencia de la Fundación KM y director territorial de la Fundación Pacto Social. Hoy estamos con un gran invitado, Rodrigo Payalef Monar. Él es mapuche suizo, abogado y consultor internacional, actual miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Rodrigo tiene una amplia trayectoria internacional en temas de derechos de los pueblos indígenas, fue parte de la misión permanente de Chile hasta antes de Naciones Unidas en Ginebra, fue consultor del FILAC, es consultor del PNUD y en la actualidad está cursando una maestría en gobernanza y derechos humanos en Madrid y también es investigador principal de la OMS en un estudio sobre salud y pueblo indígena. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Venancio, Marri, gracias por Marmara la Peñi. invitación. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Vamos a conversar de temas interesantes. Espero que tengamos muchos oyentes, muchos espectadores. Así que nada, démosle, vamos adelante. Muchas gracias, Peñi. Los pueblos indígenas han sido marginados por generaciones por las sociedades occidentales. Si uno mira, por ejemplo, las columnas o las cartas del director en los medios de Chile, suele muy difícil encontrarse a pueblo indígena. O incluso si uno mira el top 100 de los podcasts de Chile, en muy pocos de ellos son podcasts de pueblo indígena o están visibilizados los pueblos indígenas. Por ese motivo nace nuestro podcast Voces Indígenas, como una forma de visibilizar la historia, los aprendizajes y los anhelos de distintos líderes indígenas, tanto de Chile como del mundo, como el caso de Rodrigo. Así que, Piñi Rodrigo, bienvenido a nuestro podcast, muchas gracias por acompañarnos y comencemos a contarle un poco de su historia a nuestro audiente. Peñi y Rodrigo, el pueblo mapuche se ha caracterizado por ser siempre un pueblo con una apertura cultural. ¿Ya? Se cree que somos muy rígidos, pero no es así. Hay muchos mapuches que son mapuche alemanes, mapuche franceses, pero también mapuche suizos, como es su caso. ¿Nos podría contar un poco sobre su origen familiar? ¿Qué ha significado para usted tener abuelos de dos distintas culturas? Cuéntenos un poco más. Ya, perfecto. Mira, la verdad es que mi origen suizo es una cosa que fui descubriendo más con el tiempo. Aunque tengo obviamente un apellido suizo, mi segundo apellido es suizo porque mi mamá descendía directamente de un suizo. La verdad es que más relación tengo con la cultura mapuche, con la cultura chilena desde la ciudad. Mi papá sí, eh, entiendo que es 100% o era 100% mapuche, y nosotros descendemos de un cacique, el cacique Payalés de Petrusquén, en línea recta, Ambrosio Payalés de Petrusquén, en línea directa, así que por ese lado tengo bastante cercanía con la cultura de mi pueblo. Por otro lado, mi abuelo, como le digo, suizo, llegó cuando era niño a Chile, por ahí por el Mm. 1910. No llegó con las oleadas oficiales de colono, sino que vino después, seguramente dateado por otros suizos que habían llegado primero y que les estaba yendo bien en el sur de Chile. Él se instaló en el sur, hizo su vida en Lago Ranco, ahí tuvo unas pequeñas empresas de transporte en el lago, unos vapores, y bueno, y de ahí nació mi mamá. Él tuvo 5 hijas, una de ellas era mi mamá, que también ya está fallecida, y ahí, extrañamente, fue donde yo tuve más proximidad a la cultura de nuestro pueblo, más bien a la cultura huilliche. Porque como tú sabes, más al sur se celebra el Lepún, no el Guillatún, pero es lo mismo. Así que yo desde niño, siempre, no falté ni un año al Lepún. Pero para mí es algo natural, no es algo traumático o que yo me haya dado cuenta en algún momento o que haya tomado conciencia de quién era. Lo que pasa es que la conciencia política, la conciencia de los derechos se va Mm. desarrollando en la medida uno que avanza en la vida, pero de lo que soy lo tengo muy claro desde niño, desde el orgullo que mi papá siempre me entregó a mí y a mis hermanos de auto reconocernos, auto identificarnos como Y mapuche. no nos dijo que Entonces, su familia era huilliche. ¿Qué significa eso para que la gente pueda conocerlo también? sí, ¿O estábamos qué es en el límite, Lepún, ¿ah? por ejemplo? Porque, Sí. sí, no, yo iba al Lepún porque estaba en Lago Ranco, ya, en Lago Ranco son huilliche, gente del sur, es una ¿cómo podríamos llamarlo? Como un subgrupo dentro del pueblo mapuche. Perfecto. Hoy día hay en el mundo la tendencia es que aumente la cantidad de pueblos indígenas porque existen subidentidades. Nuestro pueblo tiene hermanos pehuenche, y de hecho somos mapuche pehuenche, o los hermanos lafkenche de la costa somos
mapuche lafkenche o los huilliches, bueno, y antes los picunches ya están como más absorbidos por la cultura mayor, pero los huilliches, los lafkenches, los pehuenches todavía existen un poco separados y algunos de ellos sienten que son incluso diferentes al pueblo mapuche. Y, bueno, y algunas, en algún sentido, sí eso puede ser razonable, pero eso, desde el punto de vista estratégico, para mí debilita a nuestro pueblo. Hoy día, nuestro pueblo, junto con los hermanos que están al otro lado de la cordillera, sumamos un poquito más de 2 millones de personas y dividir estos pueblos yo creo que más que fortalecernos nos debilita. Y claro, Peña, si tú vas a la, y es encuentra... que déjame explicarte algo. Sí, Si sí. tú vas a la división territorial o fronteriza que establece el Estado de Chile cuando divide, porque los pehuenches, o sea, los mapuches, los pehuenches, no es que ellos hayan dicho al principio somos esto, sino que es una división más bien impuesta por el Estado. Y se dice que del Tolten al sur estaban los huilliches. Y mi familia está justo en la ribera sur del Tolten, así que estrictamente debiéramos considerarnos huilliches. ¿Ah? Yo no hago esa Mm. diferencia porque no creo que tenga mucho sentido. Lo que sí viví la cultura desde niño, mucho más al sur, donde habían comunidades de este pueblo, del pueblo huilliche, ¿no es cierto? Pero como te digo, yo he estado en ceremonias de los mapuches más al ¿Y norte y usted en muy su parecido. crianza, en su infancia se crió ya en Lago Ranco o acá en Petrufquén? ¿Dónde vivió? Buena pregunta. No, me crié y viví en Temuco hasta que tenía 17, ¿Ya? 18 años. Pero toda mi infancia, toda mi juventud, am, como mis abuelos vivían en Lago Ranco, siempre la pasé en Lago Ranco. O sea, yo me iba en diciembre a Lago Ranco y volvía a clases en marzo. Cuando mis abuelos vivían, estaba con mis abuelos. Mi abuelo, que era suizo, nació Y, en un pueblito que se llama Eigle, cerca del lago Alemán, en Suiza, que volvió en la década de los 60 a conocer de nuevo ya de adulto su país, pero él siempre vivió ahí y siempre fue muy, muy, muy respetuoso de la cultura mapuche, la cultura huilliche, porque era normal, y a mi abuelo siempre le insistieron que inscribiera tierra. ¿Ya? Usted es suizo, ¿no es cierto? Así que vaya y inscriba una tierra. Y mi abuelo decía, ¿y cómo la voy a inscribir si ahí vive gente? Digamos. Pero obviamente otros colonos no tuvieron esa consideración. Así que yo estoy muy orgulloso de mi abuelo suizo también, por cómo él, desde su posición, siempre trató a los hermanos de mi pueblo. Él no sospechó nunca que iba a tener nietos mapuche. ¿Ah? Obviamente, eso son cosas que se van dando con la vida. sí. Pero yo las referencias que tengo de él son muy buenas porque en algún momento fui candidato consejero de la CONADI, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y como una votación nacional, me desplegué por todo el territorio buscando apoyo, votos. Y me encontré con comunidades indígenas de Lago Ranco, donde se hacía el lepún y otras de ahí, y muchos de ellos conocían a mi abuelo suizo, y siempre me hablaron muy bien de él, muy, muy bien. Una persona muy desprendida, muy generosa, dispuesta a ayudar a los otros. Era de los pocos que tenían un vehículo motorizado, que tenía un camión, y cuando había alguien con problemas de salud lo llevaba a Río Ya. Bueno o a Osorno. Y esas son cosas que ellos me comentan y que para mí son motivo de gran orgullo, digamos. Y Peña y Rodrigo, yo sé que en Suiza conviven diferentes culturas, que hay una parte que es alemana, otra parte que habla francés, que habla italiano. ¿Qué similitudes encuentra usted como en esa unidad de la diversidad en Suiza con lo que ocurre también en el pueblo mapuche, que tenemos mapuche, como usted dijo, lafkenche, huilliche, pehuenche? ¿Hay alguna similitud que usted haya encontrado con el tiempo entre estas dos culturas? Sí, y yo creo que yo creo que el encuentro de estos pueblos lo que hace es fortalecerlo. Y quizás nuestros estamos un poco más atrasados en ese punto, pero yo veo la cultura suiza que ese encuentro, que esa diversidad solamente los enriquece, los fortalece, les da más fuerza. Se habla muchos idiomas, hay 4 idiomas oficiales, como tú bien dices, Mire. hay un idioma, y todos los documentos vienen en todos los idiomas y los funcionarios públicos tienen que saber todos los idiomas y entonces y nos está cayendo el país a pedazos porque hayan diferencias culturales o hasta políticas o distintas formas de ver la vida. Yo creo que eso le aporta más fortaleza a un pueblo que lo debilita. En Chile se ve también, no solamente entre las identidades o subidentidades mapuche, esta diferencia, sino que también
el pueblo de Chile le tiene miedo a esas diferencias, ¿ya? Pero yo no veo tantas diferencias, quizás algunas diferencias lingüísticas menores o algunas cosas de no mayor importancia. Como pueblo yo siento que somos uno, pero sí con el pueblo chileno tenemos algunas diferencias que, como tú sabes, hasta la fecha nunca han sido bien procesadas, nunca han sido bien llevadas. Sí, yo creo que ahí nos estamos perdiendo una oportunidad como país. Una vez en un tragún, un diplomático estadounidense me dijo que ellos encontraban en su país unidad en la diversidad. Ahí encontraban el valor, el emprendimiento, la innovación. Y en Chile como que buscamos que seamos todos iguales, pero nos estamos perdiendo un montón de oportunidades que podemos valorar. Así que gran ejemplo del suizo, el estadounidense que podemos replicar acá. Peña, continuando con la conversación, usted es abogado, y hay muchos Peña abogados, ¿ah? Eso es increíble. Nos falta quizás crear un colegio de abogados indígenas en Chile porque tenemos varios miles de estudiantes y abogados titulados. ¿Qué lo motivó a estudiar usted esta carrera y involucrarse también en estos asuntos públicos de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, bien interesante eso porque como tú sabes, cuando yo era joven en Chile se dio una dictadura, ¿ya? Mm, Y a mí siempre, desde los 12 años, me interesó la cosa pública, más que políticamente la cosa indígena. Como te decía al inicio, mi claro, aproximación claro. indígena fue más en el juego, en lo lúdico, en el día a día, en estas ceremonias tradicionales, no desde la mirada de los derechos de la política, claro. Y en mi juventud, para mí la primera tarea era terminar con la dictadura, digamos, y a eso es lo que me aboqué y salí a la calle a protestar, a rayar muros, a tomarme las calles, todo lo que hacíamos los jóvenes en ese tiempo para tratar de derrocar a la dictadura. Y bueno, yo siento que con un cierto grado de éxito lo conseguimos. No fue fácil, también hubo víctimas en las protestas, moría gente, obviamente, pero lo conseguimos. Esa fue mi principal motivación, eh, porque tenía que ver con la política, pero tenía que ver sobre todo con la salida de esta situación oprobiosa que afectaba al país, donde habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde había mucha pobreza, mucha marginación y definitivamente mucha injusticia. Y también hay que decir que, que me gustaba más la parte humanidades que la parte científica y eso también motivó mi vocación por ese lado. ¿Ah? Pero bueno, el 88 ya se había acabado, o el 90 se había acabado la dictadura, y como a uno le gusta la cosa pública y siempre abrazó causa, obviamente abracé la causa natural que era la de defensa de los derechos de mi pueblo, así como hoy día abrazo la causa del medio ambiente, ¿no es cierto? Y otras Claro, claro. que tienen que ver, que están relacionadas directamente con la lucha de los pueblos indígenas del mundo. Así que por ahí fue mi aproximación y mi entrada y creo que no erré. Siempre he estado seguro que acerté en la profesión que yo quería desarrollar y ejercer. Bueno, me contaba que usted inició como una pequeña como carrera política dentro de la institucionalidad indígena, fue candidato a la consejera de la CONADI. Si le puede contar a la Claro, gente quizá el rol, sí, lo que hace, qué lo motivó a hacer sí, eso. bueno, justamente en la búsqueda de ayudar a construir mejores condiciones para mi pueblo, uno busca los cauces, naturalmente, por donde pueda aportar. No siempre es difícil porque cuando uno no tiene la fortaleza económica ni los apoyos suficientes para emprender estas tareas, no siempre el camino es exitoso, pero en algún momento decidí ser candidato a consejero por la CONADI y yo vivía en Concepción, así que decidí hacerlo por la octava región. Pero como el voto es nacional, me desplacé por todo el territorio en busca de los votos. Perdí por poquito, había ¿Y un candidato que era institucional de un hace en alcalde qué año fue de la aproximadamente? zona. Ya no me acuerdo, pero fue hace rato. Ya, ya, ya. La vía muy larga, vía muy larga. No me acuerdo, pero mire, más allá de haber perdido la elección Mm, por pocos votos, que también hay que decirlo, sin recursos, frente a un candidato que tenía apoyo de un alcalde, que tenía la posibilidad de mm, acarrear votantes y dar claro, asados claro. a atajo, más que eso, yo creo que el aprendizaje, o sea, uno en la vida cuando se pega una caída o un porrazo, lo más importante del porrazo no es la caída ni cuánto duele, sino que cómo uno se para. Y a mí me sirvió porque siempre me ha interesado la política, hay cosas que se entienden en estas competencias nomás, hay cosas que se aprenden, hay también los pocos recursos que tenía, cómo haberlos dosificado, o sea, fue todo un aprendizaje del que obviamente tampoco
me arrepiento y me sirve para, siempre, mire, todo lo que he hecho en la vida, aunque en algún tiempo trabajé en otras áreas, siempre me ha servido para lo que estoy haciendo ahora y para lo que pretendo hacer en el futuro. Todo es una construcción del ser humano que se va formando en la vida en distintas áreas. Es interesante ver, Peña, que el pueblo mapuche, sus líderes y lideresas son muy, muy políticos. Si uno mira los últimos 40 años, en todas las elecciones hay muchos candidatos a concejales, alcaldes, diputados, al tema del Consejo de Conay también son cientos de candidatos. ¿Qué ve usted en esa como voluntad del pueblo mapuche de siempre participar desde lo político, de siempre tratar de incidir, de participar? ¿Ve un valor en eso? ¿Cómo podemos potenciarlo? Porque si bien existe como esa efervescencia de postular, no ha ido mal en ganar justamente escaños, candidatos, tenemos muy pocos alcaldes, muy pocos parlamentarios. ¿Qué nos falta para que podamos realmente incidir en los territorios y en las cosas que nos afectan como pueblo indígena? Y mira, bueno, esa es una señal clara y precisa de que nuestro pueblo es un pueblo dialogante, un pueblo que cree en los acuerdos, un pueblo que cree en la política, un pueblo que entra a otro sistema que no le pertenece, pero que entiende con su flexibilidad, ¿no es cierto?, su pragmatismo, que desde ahí puede aportar a los cambios que nos afectan a nosotros mismos, que no sacamos nada con quedarnos encerrados en nuestra forma de ver el mundo, si no podemos ayudar a los que vienen junto con nosotros que puedan salir adelante también. ¿Ya? Así. Ahora, la pregunta final se me fue. ¿Qué es lo que me estabas ¿Qué nos preguntando? falta para que podamos aportar, incidir Ah, realmente en la política sí, chilena? Estamos bien sí, a bueno, la deriva o en los eso es márgenes. sí, es un detalle bien importante porque si tú te das cuenta demográficamente, los pueblos indígenas de Chile somos el 12%, somos una minoría. Eh, pero es Cuando un no se porcentaje tiene, importante. sí, pero aún así Sí. no tenemos la mayoría y en consecuencia no tenemos el poder. Entonces lo que nos falta primero es Mm. buscar alianza con sectores no indígenas, buscar alianza con parte de la sociedad civil que nos cree y nos quiere, que nos respeta, ¿ya? Y tener un poco más voluntad. Y también falta de parte de los que toman las decisiones, ¿no es cierto?, de abrir los espacios para que esto pase. Y entender que aquellos que están en una posición más violenta, que de mi punto de vista es equivocada, ¿no es cierto?, quedan aislados. Y que los que creemos en el Estado de Derecho y en la política y en el diálogo tengamos los espacios para desarrollarnos. En el fondo es decisión de la clase política que toma las decisiones si nos quiere tener en la mesa o nos quiere tener lejos, Exacto, ¿ya? Y, exacto. y, y nosotros, y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. O sea, nosotros también tenemos que formarnos, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que aprender idiomas, ojalá tener más de una profesión y algún grado, porque hoy día, a pesar de las dificultades, las condiciones están. Son difíciles, es cierto, pero ya se puede, antes no se podía. Hay hermanos haciendo doctorado en el extranjero, hay hermanos haciendo máster, no solamente siendo profesionales. Entonces, esa es una responsabilidad de nosotros como pueblo, de que nuestros mejores exponentes, nuestros líderes, alcancen esos espacios, pero también no enfrentar la política solo desde la consigna o el activismo, sino que también un poco más de la sustancia. Lo otro no tiene nada malo, pero las personas tenemos talentos diferentes y los que tenemos ciertas capacidades, ciertas oportunidades en el área intelectual, en el desarrollo de la política, del derecho, tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovecharlas Así y es, eso Peña. significa perseverar. O sea, si nos va mal en una elección, ir a la siguiente y a la siguiente hasta que lo consigamos. Si es una cosa de tiempo, que empezamos a ocupar espacio, como tú bien dices, hay hoy día alcaldes, Mm. hay concejales, hay un par de diputados, hay un senador. Entonces, o sea, de poderse se puede. ¿Ah? Eso también es Sí. una buena muestra. Y como usted bien dice, hoy tenemos muchas posibilidades, muchas más herramientas, acceso a cosas que antes no teníamos. Pero, por ejemplo, si uno mira el siglo pasado, nuestros abuelos con mucho menos lograron muchas más cosas. Tuvieron como 8 diputados, un ministro, diferentes alcaldes, concejales, un movimiento político fuerte. Y yo creo que la gran diferencia está en que en ese tiempo, entre los propios mapuches existía más respeto y una conciencia de pueblo real. Se respetaba la diversidad, había mapuches de izquierda, derecho, de centro, y no había un problema porque cada uno aportaba desde su espacio al colectivo del pueblo. Hoy, entre nosotros mismos, si estamos en un bando u otro bando, nos criticamos, nos aportillamos y nos anulamos. O sea, y así poco Sí, cuesta avanzar. sí, sí, es cierto eso. Nos descalificamos muchas veces, Mm, porque una cosa es tener una crítica o una mirada diferenciada que la que pueda tener otro hermano,
pero lamentablemente algunos liderazgos son bastante tóxicos y lo que hacen es descalificar a los otros hermanos. Ni siquiera se detienen a tratar de entender lo que uno está haciendo, sino que simplemente viene la descalificación y viene, no sé, el Aguincao que trabaja para el Sí. Estado, el Yanacona y un montón de otros epítetos que son dolorosos. Ya a esta altura a uno no le afecta, pero que quizás a muchos a otros hermanos les impiden, O lo espantan, sí. Ni siquiera entran por eso. claro, o lo asustan. Claro, porque estar expuesto, como en cualquier otra actividad, o sea, también es como, es como el signo de los tiempos, a todo esto de la descalificación, y uno puede ver en las redes sociales cómo abunda esta gente que está ahí para odiar y para descalificar y para no aportar nada, sino que solamente para destruir. Y eso no es de los mapuches, aparentemente son los signos de los tiempos entre los seres humanos, ¿ya? Sí. Otra cosa que a Hay- mí me sorprendió gratamente afuera de Chile es que los pueblos indígenas tienen agrupaciones que confluyen diferentes pueblos indígenas, como la COICA o el Parlamento Sami o diferentes organizaciones. Y en Chile nos cuesta eso, nos cuesta que los distintos pueblos que convivimos en este país podamos ponernos de acuerdo. ¿Usted a qué cree que se debe eso y cómo podríamos, o cuál es la oportunidad de juntar esa como orgánica nacional? Sí, es bien, y bien interesante eso. Quizás el ejemplo más claro, son los Sami. Los hermanos Sami están, como tú sabes, en 4 países de Europa del Norte: están en Noruega, en Suecia, Finlandia y en Rusia. Y en total, el pueblo Sami, en total, son 70.000 personas, 70.000 seres humanos. Solo en Y Temuco hay más tienen un mapuche. nivel, y tienen más influencia en la agenda indígena mundial que cualquier otro pueblo del mundo, ¿ya? Ustedes dirán, tienen recursos. Bueno, ellos también pasaron por momentos difíciles. Ellos todavía siguen luchando por más conquistas, porque estas luchas sociales y por la conquista de derechos no se detienen. Pero ellos tienen un parlamento en algunos de los países, y eso también les da los medios para poder trabajar en el ámbito internacional y poder hacer aporte a los debates. Nosotros, como tú bien dices, estamos divididos. Yo te decía, con los argentinos, cerca de 2 millones de personas. Eh, tenemos ahí un problema que es nuestro y que viene, quizás un poco de la historia, ¿ya? Que en algún momento eso pudo ser una ventaja, ¿no es cierto?, de tener hartos territorios, hartos loncos, hartos liderazgos. Hoy día quizás eso se manifiesta en la, en- en la realidad actual de una manera negativa. Como tú Más bien dices, en desventaja. otros países, sí, en otros países, como tú bien mencionas del resto de América, las organizaciones indígenas son muy poderosas, tienen mucha fuerza, tienen asesorías, tienen recursos, ¿ya? También un poco tenemos que nosotros también trazarnos eso como objetivo y trabajar para el objetivo, porque nada de lo que pensemos se da por arte de magia o chasquear un dedo, uno decir, y esto se va a conseguir, sino que hay que sentarse, hay que buscar ciertos puntos comunes, porque podemos seguir teniendo diferencias con alguna parte del liderazgo indígena, y buscar los puntos que nos unen y trabajar en esos objetivos. Eso yo creo que nos falta, y eso es lo que debiéramos hacer. Sí, usted da en algo muy importante, el tema de la paciencia y construir nuestro poder indígena. Si uno, por ejemplo, recuerda lo que pasó con los parlamentos mapuche españoles, recién después de 100 años de guerra logramos el primer parlamento, el de Quilín de 1641. Pasaron 100 años, Peñi, para que lográramos recién construir esto. Hace poco, por ejemplo, nos contaba el relator de Naciones Unidas que también la discusión de la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas igual fueron 20 años. El que los pueblos indígenas tengan su palabra con mayúscula en relaciones de ONU también fueron años de décadas. Usted nos contaba, ¿se acuerda? La historia de este indígena de Canadá, creo que fue Ginebra, igual fue mucho tiempo. ¿Se nos puede contar un poco esa historia de la Sí, importancia de pensar con perspectiva de futuro y no querer todo inmediato porque eso es casi imposible? sí, la inmediatez es signo de los tiempos. Hoy día eso también es una ventaja para avanzar más rápido en la construcción de este camino. Pero que efectivamente el movimiento indígena mundial partió hace más de 100 años, 101 años. En el año 1923, un indígena iroqués de Escagé, de las primeras naciones de Canadá, fue a lo que era Naciones Unidas, que antes era la Liga de las Naciones, pero tú sabes, Naciones Unidas del año Sí, sí, 45.
La Liga de las Naciones surgió como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, entonces estoy por Entre ahí por medio. 1919. Bueno, y ese indígena fue decirle a los países del mundo reunidos en la Liga de las Naciones que los indígenas queríamos vivir de acuerdo a nuestra propia cultura, nuestras tradiciones, en nuestras propias tierras y de acuerdo a nuestras propias creencias. Ese era el mensaje simple pero profundo que llevaba este líder indígena al sistema internacional de Naciones Unidas. Pero por una parte la rigidez política de los reglamentos del sistema, unida a la falta de voluntad política y al ninguneo de que fuimos víctimas toda la historia de los pueblos indígenas del mundo, ya no solo los mapuches, hizo que ese hermano indígena estuviera ahí varios meses pidiendo e insistiendo la posibilidad de hablar en la asamblea, lo que siempre fue negado. Pero obviamente es la inspiración, es el punto de partida de la búsqueda de encuentro, ya no solo aisladamente entre pueblo indígena y cada estado, sino que una lucha global por la conquista de nuestros derechos y que si tú la llevas al día de hoy, ha sido bastante fructífera. Lenta, pero efectiva. Y lenta porque así funciona el sistema y eso son las cosas Así que tenemos funciona. que entender. Esas son las cosas que tenemos que entender porque si no entendemos la historia, difícil que podamos cambiar el futuro. Hay que estudiar Exacto. eso, cómo pasó Martínez Cobo, la Comisión Indígena, cuánto se demoró la declaración, luego la creación de este mecanismo que yo integro, que es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Naciones Peña, Unidas, y somos antes que avancemos ese tema, ¿nos podría contar como muy sucintamente como esta evolución del derecho a los pueblos indígenas, del Tratado 107, el Convenio 107 de la OIT, cuando hablaba de similar, el Convenio 169, la creación de Naciones Unidas? ¿Cómo ha sido esta evolución en el derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas? Sí, bueno, y también ahí, por eso te digo, yo cuando Mm, planteo algunas soluciones no estoy inventando la rueda, sino que es cosa mm, de constatar cómo la historia se fue dando. Contamos con aliados poderosos en algún momento, gente que desde dentro del sistema defendió nuestras posiciones. Por ejemplo, hay un informe de Martínez Cubo que es la esencia desde donde parte todo esto, es la esencia intelectual, desde donde parte el movimiento. Y claro, algunos países más progresistas, menos progresistas, que además que los países también van cambiando de signo político, estos procesos son largos, se dieron cuenta en la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que está principalmente destinada a proteger a los trabajadores del mundo, que, que dentro de los más maltratados, marginados y explotados, había un grupo que eran los pueblos indígenas. Y por eso la OIT, que por es la eso. Organización Mm. Internacional del Trabajo, se metió a este tema. Y claro, se metió con las mejores intenciones y como tú bien dices, creó ese convenio 107 sobre pueblos indígenas, pero que tenía ese enfoque que era integracionista. Y tú sabes que la integración no siempre es una virtud, puede terminar en la absorción y finalmente en la Exacto. destrucción de un pueblo. La Entonces, asimilación forzada que le eso, llaman. claro, eso se detectó y la misma OIT caminó atrás sobre sus pasos, tomó el convenio de nuevo y le quitó trató de descolonizar un poco, trató de sacarle esta mirada paternalista que tenía, ese sello paternalista, e hizo este segundo convenio que es el único instrumento internacional vinculante para aquellos países que lo han ratificado, ¿no es cierto?, que ya habla de los derechos de los pueblos indígenas en serio. Esto se hizo en el año 89. Chile recién en el 2008 ratificó este tratado y que está en vigencia en Chile desde el 2009. ¿Ya? Y que establece por primera vez derechos colectivos, o sea, ya no derechos para las personas, sino que derechos para grupos, en este caso Para el para un pueblo. pueblo o para los pueblos indígenas. Mm. ¿Ya? Y habla de tierras y territorios, y habla de consulta, y habla de consentimiento, y habla de todos estos otros conceptos de salud, de educación, de trabajo también, de todos estos otros conceptos que de a poco se van instalando en la sociedad, en algunos países más rápido, en algunos países más lento. Suele ocurrir que eh, hay países que tienen estándares, sobre todo en la región nuestra, que tienen estándares jurídicos bastante elevados en la defensa y protección de los derechos indígenas, pero cuando uno aterriza estos derechos al cumplimiento, se da cuenta que todavía hay tremendos gaps, tremendos vacíos de cumplimiento. Ya está muy bien el texto, pero no lo cumple. Pero sí Sí. hay otros De hecho, países que Chile. tienen un nivel de cumplimiento más interesante. Sí, de hecho, Chile Pero ha es el primer, ratificado es todos el, los instrumentos. Sí, Chile ha ratificado todos los instrumentos internacionales sobre los derechos del pueblo indígena, pero la implementación es la gran brecha. exacto. Peñi, usted es el primer indígena chileno en ser miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas. Este es uno de los tres mecanismos importantes a nivel global, con el relatorio especial y el mecanismo de expertos. ¿Nos podría contar un poco cuáles son estos tres organismos? ¿Cuál es el específico el que usted está representando?
Mira, Naciones Unidas, producto de toda esta evolución que conversábamos por una parte, de instrumentos internacionales, también fue creando mecanismos para que los propios indígenas le habláramos al sistema de Naciones Unidas respecto a lo que queríamos, porque es muy frecuente, y eso pasa en Chile y en cualquier parte del mundo, que todos aquellos que no son indígenas creen saber lo que es mejor para nosotros. Y está bien eso, y lo agradecemos, Por eso pero tenemos voz obviamente, indígena, para que hablemos nosotros ahora. pues, exacto. Y esa es una cosa que también el sistema se dio cuenta, entonces abrió estos espacios de debate. Y creó primero el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, por allá por el año 2000. Es un mecanismo integrado por 16 expertos, 8 que son Sí, propuestos sí. por los gobiernos, 8 que son propuestos por los pueblos indígenas, Son todos que indígenas, ¿cierto? trabajamos. No, los que son propuestos por los pueblos indígenas son todos Ah, indígenas. perfecto. Debieran ser los propuestos por los pueblos, por los gobiernos también indígenas, pero en este caso no lo son. Hay un experto de Irán que no es indígena y hay una experta de China que no es indígena, ¿ya? Que son propuestos por los gobiernos. Todos debieran serlo, pero no está en la regla, digamos. Es como una regla Entiendo. no escrita. Eh, y eso, ojo, y operamos por consenso. Y eso también hace que a veces lo que nosotros resolvemos, acordamos o recomendamos suene un poco tibio, porque tiene que tener el acuerdo de todos los que están ahí, tiene que ser unánime. Nosotros no vamos por mayoría, podríamos decir 15-1, basta con uno que bloquee para que ya el acuerdo que salga de ahí no pueda salir. Entonces buscamos reacciones, buscamos acuerdos para que lo que salga de ahí sea lo mejor posible, pero también tiene un techo, digamos. Y eso también tiene sus ventajas porque si es unánime, nadie puede desconocer después que lo que acordamos allí es la Exacto. mirada de los pueblos. Bueno, está este mecanismo Lento pero que, seguro, que dijo. tiene, sí, exacto, que tiene tiene muchas otras funciones, porque nosotros participamos en reuniones del clima, de propiedad, nos repartimos durante el año, participamos en distintos foros y llevamos allí el lente o la mirada indígena cuando se están acordando cosas que están directamente relacionadas con nuestros derechos o a veces indirectamente. Es una labor más bien de influencia política, ¿ya? Pero en lo formal nosotros generamos dos productos principales. Uno que son unos reportes anuales, que si tú vas a la página del foro los puedes ver en la historia de qué se trata. Yo este año entregué un informe sobre la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el mundo. Está muy interesante, lo recomiendo para que lo lean. Y voy a trabajar, ahora estoy trabajando ya para el año próximo, un reporte sobre energía, sobre transición justa y energías renovables y los minerales críticos de la transición, que es un tema que es bastante Muy, muy complejo, importante. sí. Sí, porque todos sabemos que producto de este cambio en la matriz energética del mundo, de esta sustitución del carbón por energía limpia, la producción de los minerales de ese proceso va a hacer que su demanda aumente exponencialmente. Se supone que de aquí al 2030, y esos son estudios que lo dicen, muchos de los minerales críticos de la transición, como el cobre, el manganeso, las tierras raras, el litio, aumenten Ujú. 3 veces y en algunos casos 5 veces la demanda actual. Y eso va a hacer que en la búsqueda de estas materias primas se afecten necesariamente territorios indígenas. Y eso está estudiado, digamos. Hay unos informes por ahí gringos. No tengo el dato aquí en la mano, pero lo estudié producto de este informe. Está una nota al pie por ahí que dice que más del 53% de estos minerales críticos están en territorios indígenas, de que están ya explotando. Y hay otros detectados como reservas sin explotar, que eso no hay datos todavía, pero que también están en tierras indígenas. Entonces, lo que naturalmente ha pasado, porque ya pasó, no es un invento nuestro, es que sobre esos territorios va a haber probablemente muertos hermanos indígenas, perseguidos hermanos indígenas, desaparecidos hermanos indígenas, encarcelados hermanos indígenas, producto de la defensa del territorio. En este informe sobre la criminalización de los Eso, ¿nos derechos puede de los contar un pueblos poco más de indígenas, ese informe? ¿Cuáles fueron sus principales sí, conclusiones o qué? en el fondo lo que se muestra ahí, mostrando algunos casos y habiendo hecho un estudio bien detallado, es que el poder en general, las empresas en particular, los gobiernos, o mal utilizan o sobreutilizan las herramientas del derecho para intencionadamente perseguir y aplastar el movimiento indígena. Y los ejemplos Wow, son muchos. duro En eso. Chile,
En Chile conocemos el tema, por ejemplo, de estas hermanas, las hortaliceras en Temuco, que siempre vendieron sus huertas ahí. Resulta que la municipalidad dictó una ordenanza por la cual ellas no pueden hacer la actividad que habían hecho toda la vida, ¿no? Por Que tiene que ver generaciones. con Mm. porque tienen que ver con el sustento, que no es actividad tradicional de comercio, ¿no es cierto? De trasquín, es bien duro. Pero hay otros casos que son mundiales, por ejemplo, el caso Lonco, cuando se les dice que se le aplica una legislación especial de manera intencionada por ser indígena. Se le aplica la legislación terrorista y son condenados en toda la instancia en Chile y viene a la Corte Interamericana y dice que son inocentes. Después de 10 años de tramitación, que también es otro problema que tiene el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, que, que arroja resultados de manera muy desfasada, muy lenta. Pero ahí se muestra cómo el gobierno de Chile aplicó discriminatoriamente la ley en contra de los pueblos indígenas. Y los ejemplos en el mundo son para dar y regalar. Abundan, me imagino. Sí. Entonces, eso es Sí, lo que yo dice la historia. conozco, Cómo el poder abusa de la circunstancia de tener la ley y el poder a su lado para reprimir, para negar los derechos. claro, reprimir los derechos de los pueblos. Porque los indígenas, Sí. muchos de los hermanos están presos por defender sus tierras, sus territorios, sus Mm. recursos. Y eso es un derecho que está establecido en los instrumentos internacionales. Lo que están haciendo ellos en los hechos es defender sus derechos, Mm. pero están defendiendo sus derechos. Entonces, cuando se les apresa Sí, y se les encarcela por eso, es una forma de criminalizar los derechos de los pueblos indígenas. sí. Yo conozco bien el caso de la hortalicera. De hecho, yo ayudé a la asociación a constituirse en el 2016 aproximadamente. La asociación Ya. indígena que yo sumo bueno. Y justamente es lo que dice usted. Uno sabe, cualquier persona de Temuco, que siempre las mujeres mapuches, las lamienes, han vendido su verdura desde siempre. Llegan a los campos, llegaban a la Feria Pinto, bajaban de los buses, entregaban sus cosas. Es una actividad tradicional por generaciones. Yo siento que el gran problema que tenemos en Chile es que no se reconoce el territorio indígena. El territorio indígena no es la tierra indígena que está inscrito en el Consorcio de Raíces. El territorio indígena bajo la legislación internacional es aquel tierra, territorio, recurso natural, en donde las personas indígenas o los pueblos tienen ese vínculo espiritual, o donde realizan sus actividades tradicionales por generaciones, lo que dice el artículo 13 y 14 del Convenio 169. Y claro, como el Estado niega eso y dice que la tierra indígena es solo la que está inscrita, ocurren este tipo de cosas. Niegan los derechos tradicionales, las actividades tradicionales de la comunidad indígena. Y ese es un gran problema que tenemos en Chile. ¿Eh? A propósito de lo que usted mencionó de la transición energética. Está ocurriendo en el norte que Bienes Nacionales está licitando un montón de territorio, pero que también hay territorio indígena ahí. Y después el Estado se hace el leso, tiene pues, la empresa minera o la empresa de energía tiene un problema gigante con la comunidad indígena, porque las comunidades indígenas dicen, este es mi territorio indígena. Y el Estado dice, no, es terreno público y se lava las manos y genera problemas. Ese es un gran problema, Piñi, que no hemos abordado en Chile. ¿Cómo ve usted que se está abordando el tema territorial en otros países y que debería abordarse en Chile? Mira, cada país busca su salida con más o menos éxito. Yo tengo una impresión que en general si lo queremos dividir de alguna parte en dos bloques, quizás está el norte global, los indígenas del norte global han tenido un poco más de suerte porque han tenido recursos también y han tenido los medios, han tenido ¿Qué gente es lo que es eso preparada del para norte responder. global, del sur Peñín, que pueda Sí, que explicarle a las no personas? es no es estrictamente el norte, digamos, sino que se refiere a los países desarrollados con respecto a los países subdesarrollados. O sea, y generalmente los países desarrollados están en el norte y por eso sale el norte global. Pero, por ejemplo, yo me refiero a los hermanos indígenas de Canadá o Estados Unidos, a los de la Europa del Norte, me refiero a los hermanos de Australia y Nueva Zelanda, que también están en el sur, pero son del norte global. En esa Perfecto. mirada de Exacto. esos pueblos había un avance más interesante en cuanto a derechos y en cuanto... Y ahora, por ejemplo, en Canadá nos está dando un ejemplo gigante, porque ellos están transformando su legislación interna para que esté acorde a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es el ejemplo más avanzado de desarrollo e institucionalidad de pueblos indígenas del mundo, ¿ya? A pesar de todo el lastre que usted sabe tienen los hermanos indígenas de Canadá con los internados Mm. y cómo fueron tratados Sí, y sí. despojados de sus tierras Los y en muchos suicidios, casos todo está súper sí, duro. es muy duro, pero a pesar de eso hay una voluntad política del gobierno y de los pueblos indígenas en colaboración con los pueblos indígenas Mm. para cambiar ese destino. Los gringos igual, Biden, el presidente Biden, no me acuerdo las cifras, pero miles de millones de dólares para los pueblos indígenas en distintas instancias están destinados.
y los hermanos indígenas de Estados Unidos tienen buenas organizaciones, tienen buenos líderes, tienen muy buenos profesionales, y eso hace que probablemente también les vaya a ir muy bien en el camino este que es en el fondo la búsqueda del reconocimiento, la participación y también poder ser lo que somos. También pasa, y ahora, claro, en el sur global la realidad es un poco distinta, porque a pesar de que esos convenios, esos instrumentos están aprobados y todo, el problema está en el cumplimiento. ¿Mm? Mm. Yo creo que hay dos elementos que explican un poco esto, ¿ah? Por un lado, estos países del norte global, la gran mayoría son sistemas políticos federados. Entonces ahí existe una mayor apertura de su clase política a relacionarse con diferentes grupos de poder. En cambio, sobre todo en Latinoamérica tenemos estados unitarios, centralistas, en que el Estado le cuesta soltar como la rienda de todo y quiere controlar desde Arica a Punta Arenas y quiere tenerlo todo manejado desde Santiago y que desde Isla Pascua hasta Putre hasta la Antártica va a ir en la cueca, pero eso no es real. La realidad es que un país tan largo es completamente diverso, con distintas realidades, distintas necesidades. No se pueden tomar todas las decisiones de Santiago. Eso es algo que cuesta que los gobiernos se suelten. Y otro tema importante es la autonomía económica, Peña. Si uno ve la realidad económica de los pueblos, de los indígenas, primeras naciones de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, son pueblos que, si bien hace 4 o 5 décadas eran pobres, hoy son pueblos muy ricos, con sus propias empresas, con sus propias instituciones, sus propias universidades, sus propias policías, tienen esa autonomía económica que les permite a ellos mismos ejercer sus derechos. En Latinoamérica, los pueblos indígenas dependemos mucho de la voluntad del gobierno de turno. Y con economía cada vez más complicada, Sí. cuesta tener Ese, financiamiento para ejercer ese, sus derechos. ese es un ejemplo bastante interesante, el de Canadá, como te digo, para mí el más poderoso de todos y el que a donde deberíamos dirigir nuestra mirada para, en el fondo, para aprender. ¿Ah? Y en algunas cosas para copiar o copiar con adaptación. Yo siempre les cuento a mis amigos de otras partes del mundo que una de las cosas que complicó el proceso constituyente en Chile fue el pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Que es cómo se aplican las leyes, pero las leyes indígenas también a los indígenas. Y eso en Canadá es totalmente normal. Los indígenas no solamente tienen sus propios Sí. tribunales, digamos, sino que además ellos hacen sus propias leyes, que son las que se aplican. Y yo Exacto. les digo, y ustedes No, ven a incluso en Canadá Canadá cayéndose a se pedazos. consideran como gobierno Por eso, soberano. claro, ¿y ustedes ven a Canadá cayéndose a pedazos? ¿O complicado? ¿O dividido? ¿O con problemas? No, son puras relaciones virtuosas que fortalecen a los pueblos, los dotan de su propia identidad, de su, podríamos decir, incluso de su autorrespeto, y que solamente hacen más rica a Canadá, digamos. Y los canadienses se dieron cuenta de eso antes que todo, y por eso se dan cuenta que estos estándares internacionales que están en la declaración, que hoy día son estándares de cumplimiento voluntario, que son más avanzados que el Convenio 69, pero que lamentablemente todavía son estándares voluntarios, es el primer país del mundo que dijo, ya miércoles, tomamos esta declaración, este Sí, instrumento, y vamos a adecuar toda nuestra legislación, toda, a cumplir la declaración. O sea, sí, ellos lo consideran como un tratado que los obliga. sí, Entonces, por eso es una experiencia sí. tan importante y hacia la cual tenemos que dar vuelta nuestra mirada para aprender de ellos, porque te aseguro que los indígenas de Canadá y el gobierno de Canadá tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Sí, yo también soy muy fan de Canadá, sobre todo de su reconciliación. Acá en Chile cometemos el error de querer alcanzar la paz en 6 meses, en 2 años y con gente que ni siquiera se conoce. En Canadá no fue así. En Canadá se creó una comisión de verdad de reconciliación el 2008, creo, 2008-2009, y estuvo más de 6 años sesionando, recibiendo a miles y miles de personas. Creo que tienen 4 tomos de 6.000 páginas en donde recogieron los testimonios de muchas víctimas indígenas, no indígenas, hasta que llegaron a una verdad histórica. ¿Qué ocurrió en su país? Y una vez que lograron esa verdad histórica, iniciaron un proceso largo de reconciliación. Y luego de que esa reconciliación sane la herida del pasado, genera confianza, recién después de eso, avanzan en la construcción de paz. Acá en Chile queremos la paz en 6 meses, sin asumir las causas de conflicto, sin que la gente se conozca, sin confiar, y es casi hasta mala fe, Piña, como que nos dicen que queremos la paz, pero realmente no han hecho ningún esfuerzo genuino en que logremos esa paz. No sé qué piensa al respecto usted. Sí, yo creo que Eh, hay mucho voluntarismo primero, o sea, esa gana de hacer cosas sin tener la base para hacerlas, digamos. Eh, y, o sea, el primer problema que tenemos es el sistema político, que los gobiernos son muy cortos y los gobiernos trabajan pensando
en los 4 años que van a gobernar, pero no pensando en un horizonte de 20, 30, 50 años, que es como piensa un estadista. Entonces, el estímulo para acometer tareas de largo plazo, la intención de acometer, no hay ningún estímulo para acometer tareas de largo Mm. plazo con un horizonte más largo, porque aquí viene un gobierno y cambia. Chile ha hecho esfuerzo. La Comisión de Lagos, de verdad, y Nuevo Trato, después reconocer, todos han sido como esfuerzos, pero cuando uno lo ve a esta historia se quedaron en el diagnóstico y probablemente este Eso. que está en ¿Por qué se quedan curso, en ese diagnóstico, Peñi? Llevamos varias, porque casi una decena de comisiones, de mesas de diálogo, y ninguna por eso, realmente ha pasado a la por implementación. lo, por lo que ¿Qué nos te digo, falta? porque siempre es una mirada desde un sector político, Mm. no es una mirada que se base en la mirada política del país. Incluir a las fuerzas de derecha en esta iniciativa es fundamental, porque así lo sienten suyo también. Y cuando viene el próximo gobierno lo van a abrazar. Eso que pasó en Canadá, como tú dices, en 6 años, pasó por, independiente que se haya mantenido el signo político del gobierno, pero lo que yo pienso para la salida de esta, que tenemos que acordar cosas de fondo, sobre las cuales todos estemos de acuerdo, después de dar un debate largo. Primero establecer esa verdad que es importante para a partir de ahí a construir la solución. No hay buenas soluciones si no hay buenos diagnósticos. Mm. Entonces, pero esa verdad ya está, Sí. yo te diría que está en gran parte recogida con los trabajos anteriores, ¿ya? Entonces, lo que habría que centrarse es buscar una salida. Y esa salida sí tiene que tener, y esa salida también tiene que mirar al sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque ahí están los instrumentos que son el consenso mundial. La Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas es el consenso mundial y es el piso mínimo para asegurar, y eso lo dice el mismo instrumento, para asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas. Entonces, si nos sentamos en esa posición y de ahí empezamos a construir, pero teniendo e incorporando la mirada de la parte de la sociedad que es más conservadora, y sabiendo de que independiente del gobierno que sea, vamos a seguir en este camino que nos trazamos, que se trazó Chile como sociedad completa, ¿no es cierto? Si no logramos eso, van a seguir fracasando, va a seguir fracasando cualquier esfuerzo que hagamos, o los avances van a ser muy exiguos. Hoy día tenemos avances, Sí. sino es indudable que se ha avanzado, pero también, pero ya a esta altura es como un estancamiento, como que ya se agotó todo lo Mm. que podíamos hacer con lo que tenemos. Entonces, hoy día nuestra obligación es ser un poco más ambicioso y también aprender del pasado. Mm. Si yo creo que las dificultades que tienen esos planes que se hicieron, que no incorporaron, sí incorporaron gente de Sí. derecha y a la iglesia y de todo lo que tú quieras, pero hay que incorporar a esa derecha más políticamente hablando, no Sí. desde el interés de algunos El, actores políticos de derecha. Hace un par de años, el relator de Naciones Unidas sobre terrorismo, Ben Emerson, vino a Chile. 3, 4 años creo. Y sacó un informe y justamente él recomendaba eso. Para abordar el terrorismo, lo primero que hay que hacer es invitar a todos los actores en el conflicto. Desde el agricultor, desde APRA hasta la CAM, policía, iglesia, universidades, todos los actores. No, es completamente iluso creer que vamos a resolver el problema solo entre amigos. La paz se hace con los enemigos. ¿Y qué hacen por lo general las comisiones? Invitan solo las redes clientelares de los comisionados, de los políticos, pero la gente que realmente está en conflicto queda afuera. Y otra cosa que es fantasiosa es que las comisiones buscan solucionar las cosas solo en las que tienen acuerdo. Si no tienen consenso, dejan las cosas afuera. Pero es justamente en las cosas en donde no hay consenso las que generan el conflicto. Es ridículo eso. Yo me acuerdo de un caso de Rusia, un caso de yo soy mediador también, un caso de mediación, y habían hecho exactamente lo mismo que en Chile. Primero levantaron un diálogo con 100 comunidades indígenas, identificaron como 50, 100 conflictos, pero la realidad era que eran 4.000 comunidades indígenas y que había una infinidad, miles de conflictos. Y si en Chile no logramos levantar una línea base de cuáles son todos los conflictos que existen, no vamos a transformarlo. Quizás de esos 1.000 conflictos que podemos identificar, 20 o 50% son temas legislativos y ya el Congreso se hace cargo. Quizás otros problemas son de la empresa, otro problema de la justicia, otro problema de los indígenas, económico, pero necesitamos saber realmente cuáles son todos los conflictos que existen. Si las comisiones solo se dedican en lo que tienen ellos consenso, van a dejar el 90% de las causas de los conflictos fuera. Y eso es más conflicto. Es como de verdad que es medio esquizofrénico. Y otra cosa importante, Peñi, yo me acuerdo que el presidente Boric fue a Canadá hace un par de meses y les pidió a los empresarios canadienses que aplicaran el mismo estándar de Canadá en Chile.
pero él debería hacer lo mismo. Si él quiere, si que tiene ética, que le pide, oye, si tú quieres ser un presidente con ese estándar, también aplica el derecho que apliquen los canadienses, como usted bien dijo. El primer ministro de Canadá, yo también lo escuché hace un par de meses que dijo que lo que él buscaba impulsar era relaciones de nación a nación con las primeras naciones de allá. Y acá no. Acá el presidente Boric con su ministerio están avanzando con el tema Codelco, con el Lito, con Sukemich, y dejaron afuera a los pueblos indígenas. Hoy la empresa privada en Chile respeta más los derechos de los pueblos indígenas que el propio Estado chileno. Y eso tenía que cambiar, Peña. No sé qué piensa. Sí, por supuesto. Es fácil, ahí el presidente Boric también, porque yo guardo mucho respeto, yo creo que ha pecado un poco de voluntarista y un poco ingenuo también de pedirle a los empresarios extranjeros lo que no es, lo que no le, o lo que les pide y no coincide con, porque quizás se los ha pedido, el otro día le dijo a los Mm. bancos que no fueran coñetes, no sé qué, pero esa no es la forma, esa no es la forma de hacer Mm. las cosas, no basta, él es el presidente, Mm. tiene, no es un Exacto. opinólogo, no es un analista de la realidad, él es el que tiene el poder. ¿Ah? Y limitado o no, ese poder que tiene que ejercerlo. Y ejercerlo significa, ¿no es cierto?, generar la iniciativa para que a su vez la institucionalidad cambie y esas cosas puedan pasar. Pero Mm. todavía nos falta mucho ya, así que yo estoy de acuerdo con el juicio que tú haces. Peñi, para ir cerrando ya, como le mencioné, el propósito de nuestro podcast Voces Indígenas es, por un lado, educar a las personas que entiendan o que conozcan otros puntos de vista, que hoy estamos visibilizados en la opinión pública, pero también inspirar a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones de niños y niñas indígenas. Y para eso queríamos preguntarle dos cosas. Primero, ¿cuál cree usted que a nivel global son los principales desafíos que tienen los pueblos indígenas? Y también las principales oportunidades. ¿Dónde podemos aportar? Por ejemplo, en tema de biodiversidad, es sabido que los pueblos indígenas hoy mantenemos el 80% de la diversidad en nuestro territorio. ¿Cómo podemos aportar, por ejemplo, el tema cambio climático? ¿Qué nos puede decir usted? Eh, Primero, nosotros como pueblos indígenas desde Chile, hablando desde Chile ahora, tenemos un espacio abandonado. O sea, hay muchos foros, muchos debates, como que usted me acompañó a algunos de esos, ¿no es cierto?, donde se discuten temas que nos interesan a nosotros, no solamente la biodiversidad, el cambio climático, sino también la propiedad sobre nuestros conocimientos tradicionales, nuestra cultura, nuestros recursos genéticos o nuestros derechos. Los espacios para aportar son muchos. Entonces, lo primero que sí yo creo que hay que hacer es lo que decía al principio. Nuestra gente tiene que prepararse. Y hoy día herramientas para prepararse hay más que antes. Cuando yo era chico, no habían cursos online gratuitos para aprender idioma, por ejemplo. O sea, un indígena hoy día global, al menos, aparte, ojalá hablar la lengua materna, ¿no es cierto? El español, que es uno de los idiomas oficiales de la ciudadanía, pero para comunicarse en los cafés e interactuar con indígenas de otros países del mundo y aprender de su experiencia, de sus errores, de sus aciertos, de sus procesos, hay que hablar inglés, ¿ya? Exacto. Esa Siempre me es tiró una la oreja limitación. usted. Entonces, sí, yo también, o sea, yo aprendí inglés de viejo, digamos, pero todavía lo sigo perfeccionando porque uno nunca termina de aprender bien a hablar inglés, digamos, para tener un nivel ya fluido. Y cuando son jóvenes, créanme que es mucho más fácil aprender idioma que cuando uno ya tiene sus añitos. Pero siempre se puede. Entonces, yo lo que le quiero, el mensaje que me gustaría enviarle a la juventud es eso, que se preparen a conciencia, ya sean abogados, ya sean periodistas, sean sociólogos, antropólogos, que se preparen, que vayan por un posgrado, que busquen, que toquen las puertas que sea necesario para conseguir el objetivo. Y está bien protestar y también está bien eso, pero no es suficiente. O sea, una vez que nos digan, mire, hay un ejemplo que me llama mucho la atención, en la COP 26 de hace 2 años atrás, decidió En Reino otorgarle a Unido. los pueblos indígenas, sí, decidió otorgar a los pueblos indígenas 18.000 millones de dólares, lo que es una cantidad Wow. astronómica de dinero. Y nunca se pudo entregar porque no hubo contrapartes, no organizaciones suficientemente poderosas que recibieran ese dinero y le dieran recursos a los que estaban. Entonces fueron recursos que se perdieron. Y eso es por falta de capacidad de nosotros mismos. Es fácil decir, no, es que nosotros no tenemos la oportunidad, no tenemos los medios para estudiar, sí es cierto, todo eso es cierto, pero aún así hay hermanos que pueden salir adelante a pesar de todas esas dificultades y de eso tenemos que ser nosotros, porque no nos van a regalar nada, Peña. Todo lo que Así es. consigamos ha sido producto de nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestra perseverancia. Todas son conquistas, no son regalos. Entonces, lo primero es decirle a los hermanos, prepárense. Y segundo, sean perseverantes.
No son carreras cortas, no son carreras de 100 metros planos, son maratones, son verdaderos o triatlones, son carreras que debieran durar toda la vida, ¿ya? Porque cuando uno se mete y estudia cómo se ha avanzado, uno dirán, esto no sirve para nada, los que no saben, los que no entienden, los que no han leído, y otros dirán, uy, lo que había hace 50 años atrás, lo que hay ahora, hay muchas diferencias. Y probablemente lo que vaya a haber los 50 años siguientes va a ser más importante todavía. Y en esa es la construcción que estamos nosotros. Y ahí voy a tu otra parte de tu pregunta, los desafíos que hoy día tenemos los pueblos indígenas en el sistema internacional. Mira, hoy día se está discutiendo y cada vez con mayor celeridad y con mayor posibilidades de alcanzar el éxito de que los pueblos indígenas como pueblo estemos presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tengamos voz ahí, ¿ya? Se está también trabajando en un sistema amplio para que los esfuerzos que se hacen para los pueblos indígenas, desde todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, desde nuestros mecanismos que generamos recomendaciones y reportes, sea coordinada, ¿ya? No sea cada uno duplicando esfuerzos, cada uno tirando la pelota, o sea, tirando el carro para su lado, ¿no es cierto? Sino que sea algo coordinado, porque también el sistema tiene problemas de recursos y hay países que no pagan sus cuotas y de repente este año nos enfrentamos a restricciones presupuestarias muy graves que incluso afectaron nuestro trabajo porque no nos dieron sala ni intérpretes para poder hacer nuestro trabajo. En el foro hay hermanos que hablan chino, que hablan ruso, que hablan inglés, que hablan francés, que hablan español. Entonces, casi todos hablamos inglés, digamos, ¿ya? Pero no podemos debatir Tan fluidamente. profundamente si nosotros no usamos nuestro idioma materno. Entonces, para poder conversar entre nosotros, necesitamos tener una cabina con intérprete en todos los idiomas. Necesitamos tener esa posibilidad. Entonces, y eso se restringió este año por falta de fondos, ¿ya? Entonces, siempre los indígenas nos cortan la cola, tenemos problemas de presupuesto para hacer nuestro trabajo y tenemos que buscar, ¿no es cierto?, que este trabajo, hacerlo lo mejor posible de acuerdo a lo que tengamos. Pero volviendo al punto, se están discutiendo muchas cosas, ¿ah? Ahora el tema de la transición energética. Vienen temas también justamente de proceso de paz y reconciliación, cómo se han dado en Canadá o en otras partes del mundo, en Colombia, ¿no es cierto? Cosas que se han hecho, procesos en curso. Desde allí podemos aportar a que estos procesos tengan la mirada indígena, porque eso es lo que nosotros esperamos. No que se haga como nosotros decimos, pero que al menos cuando se vaya a adoptar una medida haya sido tenida en cuenta la mirada indígena, ¿ya? Y en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que influimos en muchos procesos, entonces como medio difícil decir, mira, hicimos esto en el 8J, el convenio de la diversidad, hicimos esto en el instrumento internacional que se está aprobando esta semana en Ginebra sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos asociados a los conocimientos tradicionales. Esta semana hay una conferencia diplomática que culmina un proceso de negociación de más de 20 años en el cual yo he participado en los últimos 5 sobre propiedad intelectual, ¿ya?, de los pueblos indígenas, sobre conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Y así muchos otros, ¿ah? Tenemos que estar en todo y tenemos que desarrollar una acción coordinada entre nosotros, coordinada y sistemática, como dice el convenio, ¿ya? Porque si no, se hacen los esfuerzos aislados o los esfuerzos de unos sites o individuales no son suficientes para estas tareas que son tan grandes. Eso es mi Peñito. Qué lindo escuchar sus palabras, Peñi y Rodrigo. De verdad que, claro, hay que tener paciencia, pero también esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Y como usted bien dice ahí, es clave que nos preparemos. Pero que también que nos hagamos cargo. De repente, algunos líderes indígenas se quedan solo con peleas contra la empresa, solo con peleas contra el Estado, que está bien, pero tenemos que pasar también de esa oposición, de esa defensa, a ejercer nuestros derechos. Y eso depende solo de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo, prepararnos, colaborar y impulsar la implementación de estos derechos. Así que felices de iniciar este podcast con usted, Peñito, y que haya servido esta conversación para inspirar a nuevas generaciones de líderes indígenas. Nosotros queremos promover la colaboración, queremos promover la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero que la ejerzamos de verdad. Así que muchas gracias, Peñi, y nos estaremos viendo en alguna parte del mundo. Gracias, Peñi, gracias por la invitación. Chao, chao. Como le digo, un honor participar. Chao, chao, que esté muy bien.